Están determinados de alguna manera por las características del proyecto o del programa. Un ejemplo de ellos es el proyecto de reintegración para la vida civil. Tiene un alto contenido, un alto enfoque de tema de inteligencia emocional, de desarrollo humano, y dadas las condiciones de ese sujeto, pues la intervención social seguía pues en ese sentido. No solo la intervención social debe tener el enfoque multidisciplinario, o sea, si hay trabajadores sociales, sociólogos, pues yo dejo que la intervención social se haga por lo que ellos saben, por lo que ellos piensan, por lo que conocen, su experiencia no. O sea, la intervención social debe estar concebida de forma institucional. Y esa forma institucional, ¿cómo se concibe? Tiene que haber unos componentes claves para yo definir los lineamientos de toda intervención. Uno es que se debe tener en cuenta la concepción del sujeto que se interviene. La otra es que haya una lectura muy estructurada del contexto, una intencionalidad de la intervención, o sea, ¿para qué intervengo? Y la otra tiene que ver con la forma de interacción entre los actores, los escenarios y los criterios de actuación. Yo quisiera darle la palabra a Jairo, pues Jairo es psicólogo y por su experiencia pues en temas de intervención social, que nos hable un poquito sobre esa concepción del sujeto. Sí, aquí gracias David. Para complementar, digamos lo que tú estás diciendo, y Luis, habría que pues no es un consenso, es algo que podría decirse que es están de acuerdo los científicos sociales en que, y desde la fenomenología de los grupos, se ha llegado como una conclusión que se ha convertido en premisa, y es que cuando un sujeto es intervenido en algún proceso que tiene una intencionalidad, ese sujeto a su vez afecta el resto del grupo en el que él habita. Y a la inversa también, cuando un grupo es intervenido o la intencionalidad es de grupo, ese grupo, los sujetos que están al interior de ese grupo también se afectan, positiva o negativamente sea el caso. Entonces nosotros aquí le estamos dando un peso muy importante al individuo, al sujeto, porque es desde él que estamos buscando incidir en una comunidad. Así hayan intervenciones que sean grupales, esos grupos están compuestos por individuos, y en ese sentido es que estamos orientando la intervención. Para el caso nuestro y para el caso específico de la fundación, donde el enfoque fundamental es la generación de ingresos, nosotros estamos viendo al sujeto como un sujeto económicamente o productivamente, mejor es la palabra. O sea, estamos viendo a ese sujeto como un individuo capaz de producir y de generar un ingreso que de alguna manera va a generar bienestar para su entorno, y obviamente su familia se va a beneficiar. Y entonces lo que le da existencia al sujeto desde nuestra intervención es ese enfoque justamente de generación de ingresos. Muy bien. Complemento. Sí, no, para agregar un poquito a lo de Jairo, quería decir lo siguiente. Entonces, uno podría pensar, y para los demás compañeros, de que cuando uno habla de intencionalidad, básicamente son esas pretensiones que tiene inmersas una intervención social, y que para el caso de la Fundación Carvajal se refieren básicamente a los objetivos, a los propósitos o a los fines que persigue un diseño de intervención en este trabajo del día a día. Por eso entonces la Fundación Carvajal, a través de los programas y proyectos, tiene esas intenciones de cambio, y aparecen dos actores allí, uno que es el sujeto de cambio, como bien lo decía Jairo, y también aparece el agente de cambio. El sujeto de cambio, para nuestro caso, viene a ser el beneficiario de las intervenciones, y el agente de cambio somos nosotros en la Fundación con su equipo operacional. Entre los dos actores se generan, digamos, una serie de dinámicas de comunicación, de interacción allá en terreno,
y que obviamente manejan una serie de códigos, una serie de medios de comunicación para poder hacer que esa interacción fluya de alguna manera efectiva y eficaz. Entonces nosotros tenemos que mirar esa intencionalidad en el campo estratégico de la intervención. Bueno, la concepción del sujeto y lo que es la intención desde el punto de vista de la intervención son dos componentes claves que hay que tener en cuenta en la intervención. Pero hay uno que yo diría que es fundamental, que le ayuda a uno a entender ese sujeto y de alguna manera justificar esa intención de la intervención, y es la lectura estructurada del contexto. Nosotros acá hablamos de línea de base, el tema de sistematización de experiencias, todo eso hace parte de una lectura, y le he agregado la palabra estructurada porque es que muchas veces hacemos unas lecturas muy simples de lo que es el contexto, y hay organizaciones que se equivocan de alguna manera cuando de una sola entrada interpretan algunas situaciones que pasan en esa comunidad, pero que de alguna manera no son suficientes para entender lo que pasa ahí. En ese sentido, la lectura estructurada de ese contexto nos invita de alguna manera a hacer un análisis de esa realidad cultural, social, jurídica, política y económica del entorno y del lugar pues que ocupan los sujetos de intervención. Hay algo muy importante, es que parte de esa lectura hay que definir también y entender cuáles son los ambientes legales, los ambientes institucionales que hacen parte de esos grupos, de esas comunidades donde intervenimos. Entonces, de alguna manera, lo que es importante y repito nuevamente porque de alguna manera es un argumento bastante importante para entender el tema de la intervención social, es que la lectura estructurada del contexto es como un paso fundamental para entender, o sea, ese sujeto y justificar el qué hacer en la comunidad. Yo no puedo definir primero la intencionalidad, adivinar qué le pasa a ese sujeto, sino que es que yo tengo que hacer una lectura estructurada del contexto. Por eso en la fundación se ha venido trabajando muy bien que antes de entrar a una comunidad se haga el ejercicio de línea de base, la observación directa en campo, los estudios exploratorios, porque eso ayuda mucho en ese sentido. Pues yo me atrevería a decir que un poco lo que David nos quiere, en lo que nos quiere insistir es que esa intervención, los criterios que orientan esa intervención, o los parámetros, como anteriormente lo había dicho,